Vamos ahora a ver cómo podemos modelar el sistema del brazo, ahora ya que conocemos cómo se suman los elementos de los resortes para formar el músculo, y ahora queremos analizar lo que es la mecánica de este sistema. Para volver nuevamente a nuestro diagrama original, lo voy a tratar de simplificar, no voy a dibujar los músculos, sino voy a dibujar lo que es el sistema que gira, que es la rodilla o lo que es el codo. Voy a dibujar la parte que va hacia arriba, y voy a suponer de que aquí está actuando, por ejemplo, el peso del cuerpo. P, estoy en el muslo, por ejemplo, este es el muslo y esta acá es la pierna. Y lo que me interesa es saber cómo va a actuar esto si yo varío, por ejemplo, aquí el peso, cómo el sistema lo va a poder sujetar. Aquí voy a definir esto como el ángulo phi, y este ángulo acá lo voy a llamar el ángulo θ. Estos son mis dos ángulos, obviamente ángulos complementarios, porque este es un ángulo recto. Y esta distancia de acá la voy a llamar Y, y el largo total del muslo, por ejemplo, lo voy a llamar L. Eso básicamente describe nuestro sistema. La fuerza que está actuando acá lo que hace es generar un torque que trata de cerrar el sistema. Y como sabemos que este es el brazo y la fuerza va en esta dirección, está claro que no puede generar torque en la medida que vaya a lo largo de la línea del brazo, pero sí puede generar en la medida que sea perpendicular. Así que nos interesa esta componente, que es básicamente en la descomposición la componente perpendicular. Y si este ángulo es phi, equivale, esta sería, en este triángulo de acá sería esta P la hipotenusa, y este sería el cateto opuesto. Así que este es del mismo largo que el lado de acá, estos dos son iguales, y como en este triángulo de aquí, que P es la hipotenusa, este lado de acá es el cateto opuesto de este ángulo, significa que esto acá es P por el seno de phi. Bien, ahora supongamos que vamos a ver la estabilidad. Cuando uno analiza la estabilidad, lo que hace es jugar con los ángulos. Veamos, supongamos por un minuto que este sistema empieza a colapsar. Eso significa que este punto se empieza a mover hacia abajo, este ángulo se va a agrandar y este ángulo acá se va a achicar. Así que lo que nos interesa es saber qué pasa si phi pasa a ser phi más un delta phi. Es lo que está ahora creciendo por efecto de que este sistema está colapsando. Pero ustedes se fijan, esto se abre, así que este ángulo crece. Este ángulo de acá se va a cerrar, porque al bajar esto acá, si se fijan así, este ángulo se achica. Así que lo que va a pasar es que θ va a ir en función de un θ más un delta θ, que es su variación, pero al ser los dos complementarios, justamente la suma, estas dos tienen que compensarse, porque la suma siempre tiene que dar lo mismo, lo cual significa que el delta θ va a ser igual al menos delta phi, de modo que estos dos se compensan, por ser complementarios. Así que ahora nos interesa saber cuál es el torque que va a existir en el minuto que se agranda. Veamos qué pasa cuando se agranda. Vamos a borrar acá el pedacito aquí, y vamos a calcular entonces cuando P pasa de seno phi a P seno de phi más delta phi, que es la nueva situación, que es la que nos interesa ahora. Vamos a de hecho corregir nuestro gráfico, vamos a suponer que estamos ya en la nueva situación, para que sea más fácil de ahorrar algo de tiempo. Este phi más delta phi es nuestro nuevo ángulo, que va a ser igual, recuerden que es este nuestro ángulo acá arriba, la hipotenusa de este triángulo es el L, y el cateto opuesto es el I. Así que el seno de este ángulo no es otra cosa, perdón, aquí nos faltó que el I pasa a ser obviamente I más delta I, es lo que crece. Así que va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Así que esto va a ser P por I más delta I partido por la hipotenusa, que es el L. Así que nuestra fuerza que estaba generando el torque pasa ahora a tener esta componente delta I adicional. O sea, esta era nuestra componente original, que teníamos el P por el I, cuando no teníamos esta variación, y ahora tenemos este elemento acá. Así que la variación del torque va a ser igual a P por delta I partido por M. O sea, este término de acá. Este es el original, este es el que agregamos al pasar de phi a delta phi, y es el que ahora nos va a figurar, porque en este minuto acá yo tengo que es la fuerza, pero cuidado, esta es la fuerza,
Y el torque está compuesto de la fuerza por el largo del brazo, y obviamente el largo del brazo es el L, así que tengo que multiplicar por un L acá adelante. Ahora tengo fuerza, que es la componente esta de acá, multiplicado por su brazo, L, me da el torque. Y estos se me simplifican, y yo en mi colección aquí ya puedo escribir que el aumento de torque va a ser igual a P por el aumento del delta I. Bien, veamos cómo podemos seguir. Ahora el músculo va a tratar de controlar esto. El músculo, dijimos, está enganchado por acá arriba y da la vuelta acá abajo. Así que el músculo hace esto, y en el minuto que el sistema se cierra por arriba y por abajo. O sea, yo me fui de una posición así a una nueva posición así. Ahora, acá tengo nuevamente mi rodilla. Este era mi largo original, y este se fue para acá. Este era el otro, se fue para allá. Y el delta teta, el ángulo que varió, es este de aquí, ¿no es cierto? Acá, delta teta. Estas son las dos variaciones al cerrarse. Al cerrarse, eso significa, fíjense bien lo que ocurre, acá teníamos el tendón que engancha acá abajo. Al moverse para allá, él se va a desplazar este largo adicional. Como además se está moviendo acá arriba, se está desplazando este largo y este largo adicionalmente. Y si el radio es R, el arco siempre es el radio por el ángulo, porque esto es delta teta, esto es delta teta. Así que la variación del largo de mi resorte músculo, llamémoslo el delta X, esto es lo que es el largo acá, lo que se alargó al doblarse, se alargó el tendón, tiene que ceder el músculo para eso, va a ser igual a R por el delta teta, más R por el delta teta por el otro elemento de acá. Significa que voy a tener 2R por el delta teta. O sea, si se me deforma en delta teta, el músculo se va automáticamente a alargar por la forma como lo monté. Ustedes se fijan, al cerrarse, se aleja este de acá y arrastra consigo el tendón, con lo cual yo voy a tener este largo adicional. Este es el largo ahora que tiene el músculo. Veamos cómo ahora podemos transformar eso en algo que tenga que ver con la fuerza y al final con la situación de equilibrio. Vamos a volver nuevamente a nuestra gráfica, pero vamos a dibujar otra situación, que es para poder ligar el delta I con el delta teta, para poder hacer el puente correspondiente. Si ahora ustedes miran una cosa que está más o menos en el alto, porque se movió, pero está suficientemente erguido, entonces esto fue mi cambio que yo obtuve, esto es el delta teta, y yo tenía, este era el largo, el delta L. Así que este elemento de acá es ni una otra cosa que el largo, el radio de este círculo, por el ángulo que me va a dar el arco. O sea que este arco de acá, vamos a borrar esto acá, el arco de acá es L por delta teta. Bien, pero si ustedes lo tienen suficientemente empinado, parado, de hecho lo que vamos a obtener es que esto es lo que se modificó el largo de acá. Yo me encontraba aquí, me fui para allá, este es el camino que yo aumenté, y esto es el delta I. Así que, si esto está suficientemente erguido, el L por el delta teta va a ser igual a este factor de acá. Y yo puedo agregar a mi ecuación el L por el delta teta igual al delta I. O sea, este arco va a ser similar a lo que es el camino que yo hice. Y ahora yo puedo armar el sistema completo, porque ahora yo me voy nuevamente a mi modelo del músculo y digo, ok, el músculo va a ejercer una fuerza que va a ser igual a una constante por el camino delta X que hicimos. Acá está el camino. Esta constante, eso sí, yo la puedo escribir como el modo de elasticidad por la sección partido por el largo. Cuidado, en delante teníamos una ecuación con L mayúscula, aquí elegimos L minúscula como largo del hueso. Y esto está multiplicado por el delta X. Pero el delta X es igual a 2 veces el radio del codo por el delta teta. Así que lo puedo escribir como EA sobre L 2R delta teta. Y el delta teta lo puedo escribir en función de esto acá. Puedo despejar esto acá, delta teta es igual a delta I partido por L. Lo voy a reemplazar acá y me queda en consecuencia 2EA partido por el L R, y aquí me va a aparecer el delta I y me va a quedar dividido por el L, de modo que me quedo de esta forma.
Ahora a mí me interesa al final el torque, que es el que yo voy a poder comparar con el peso que estoy ejerciendo. Voy a borrar acá arriba, porque esto era en la fuerza, básicamente, o sea, la variación de la fuerza. Así que la variación del torque va a ser lo que es el radio sobre la cual está actuando, que estamos hablando ahora del radio del codo o de la rodilla, R, por la variación de la fuerza. Y si yo ahora reemplazo esta ecuación de acá, me va a quedar 2EA partido por el L al cuadrado, por el R, 2 veces R al cuadrado, por el delta I. Y ahora ya estamos llegando a nuestro objetivo, porque si comparo lo que teníamos acá con lo que tenemos, lo voy a escribir aquí nuevamente, acá, nos damos cuenta que esto corresponde al P. O sea que el P es igual al 2E por A partido por el L cuadrado por el R cuadrado. O sea, el peso que yo estoy soportando, para que el peso se pueda soportar, yo necesito que el músculo sea tal que absorba este valor. O sea, de que dependiendo del peso de la persona y del modo de elasticidad del músculo, yo voy a tener con una cierta sección y un cierto largo al cuadrado y un radio para la rodilla o el codo. Tengo que armarlo de tal modo que esto aquí se cumpla para poder soportar el peso. Si esto es inferior, no voy a poder soportar el peso. Si esto es superior, voy a tener demasiado. En consecuencia, lo que hace la naturaleza es que básicamente optimiza y se va con una cierta reserva cerca del borde. Esto me permite, en consecuencia, asociar lo que es el largo de mi músculo con la sección de mi músculo y el radio de la rodilla o de la articulación con el peso que tengo que soportar. Obviamente, en la parte superior de nuestro cuerpo es menos el peso, porque ahí tenemos menos material acumulado. En consecuencia, ahí yo puedo darme el lujo de trabajar con elementos más pequeñitos, articulaciones con radios más pequeños. Si me voy a la parte inferior del cuerpo, donde toda la masa del cuerpo está concentrada, o sea, está sobre ese punto, voy a tener que soportar con suficiente musculatura y radios de las distintas articulaciones para poder soportar el peso completo. Esta es la relación de equilibrio básica y vamos a ver una consecuencia bastante universal en un video a continuación.